Librérate. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Café Tapiaca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres náhuatl en la tierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón. Solicítalo al 6622-336232. Café Tapiaca, auténtico de altura. Estamos escuchando Radio Sol 106.3 FM. Un nuevo brillo en la radio. Los lunes de Proceso. Periodismo sin concesiones. Pues qué bueno que siguen con nosotros en el tomo 167 de Confieso que he leído, el lunes 30 de marzo de 2020. Oye, aprovecho para comentarles, mañana va a estar con nosotros la doctora Beatriz Elena Beltrán Jiménez. Ella es la experta en inteligencia emocional. La tuvimos aquí a finales de febrero. Estuvo por aquí el 27, me parece. Jueves 27, si mal no me acuerdo. Ahorita sí, creo que esa fecha fue. Aquí estuvo con nosotros, nos habló de inteligencia emocional y de un evento que iban a tener, muy, muy interesante. Y le pedimos que viniera y nos hablara acerca de lo que implica la inteligencia emocional con relación al quédate en casa, ¿sí? Y esto muy pertinente a propósito de la reflexión que dejamos hoy, pues, ¿sí? De cómo esta pandemia también está generando ahí situaciones emocionales, ¿no? Ella va a venir, bueno, no va a estar aquí, aquí va a ser vía telefónica, va a ser muy interesante. Por ahí al filo de las 8 va a estar aquí la doctora Beatriz Elena Beltrán Jiménez, ¿sí? Y bueno, los lunes de Proceso, ya está aquí Edna Gabriel. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal de coronavirus? Pues aquí andamos. No todavía. te veo nada coronavirusódica. No. Para nada. Más bien no me ves paranoica. No te ves paranoica. Aquí tenemos todos los cuidados del mundo, pero no estamos ni con estrés, ni con paranoia, ni con ansiedad, ni somos rumiantes tampoco. Sí, tomamos todas las precauciones. Ya vieron ahí aquí el alcoholito, el alcohol untado, tomado, lo que sea. A fin de que, bueno. Ya le pusimos un atomizador a una botella de refresco para adultos. De refresco para adultos. Para sí, rociarnos la garganta cada 3 veces al día. Así es. Muy para nada, ¿no? Más desempleo, más pobreza, dice Proceso, los estragos que vienen. Y luego, con relación a Lozoya, bueno, allá está en España, van a pedir su extradición. Ya envió la Fiscalía General de la República de las Relaciones Exteriores, enviaron la solicitud de extradición de Emilio Lozoya Austin para que viniera, que se lo trajeran acá para ser juzgado. Y en ese documento que está presentando la Fiscalía, están imputados junto con Lozoya, Colwell, ¿sí? Pedro Joaquín Colwell, ¿sí? Ochoa Reza, que estuvo en la Comisión Federal de Electricidad, Colwell fue de Energía, y un funcionario de apellido Mesmacher, ¿sí? Pero de esto nos va a platicar un poco Edna, a ver qué encontramos por aquí, Edna Gabriela.
sombrío panorama para millones sin trabajo y sin dinero. Además de sus efectos sobre la salud, el coronavirus podría afectar de manera directa o indirecta a 40 millones de trabajadores formales e informales, y la pobreza podría alcanzar al 48% de la población del país. Los esfuerzos institucionales por sacar de la prostración a millones de mexicanos quedarían hechos polvo. Los expertos coinciden en cuestión de semanas. México podría retroceder un par de décadas en material social. La CEPAL estima... Para México. Ok. Bueno, para México, la recesión económica derivada de la crisis provocada por el coronavirus es una certeza. La caída será de entre el menos 2.3% y menos 4%, dice Proceso, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena. Esto tendrá un efecto muy fuerte en el desempleo y la pobreza, que aumentarán en forma importante, asegura. México, plantea Bárcena, tiene un desempleo formal relativamente bajo el 3.7%, pero hay que ver cómo opera esto. La crisis por la pandemia en la economía informal, eso es lo que estamos evaluando ahora. ¿Se acuerdan que comentamos aquí un reportaje en donde Alicia Bárcena, que es la de la CEPAL, hablaba de América Latina, ¿sí? Pues ahora Proceso, a través de dos de sus reporteros, uno Rafael Croda, que ve la parte internacional, ¿sí? Junto con la reportera Rosalía Vergara, que ve la parte aquí nacional, entrevistan a Alicia Bárcena y ahora habla específicamente del caso de México, ¿sí? Y aunque tenemos un desempleo relativamente poco, esto sobre todo por la medición, por la medición. La verdad es que si una persona trabaja 5 horas a la semana, ¿sí? Ya no lo consideran desempleado, ¿sí? Con que trabaje 5 horas a la semana, o sea, que no tenga trabajo fijo, pero que dice, no, es que ahora sí, es que yo soy albañil y encontré ese trabajo y trabajé 5 horas a la semana, ahora ya no eres desempleado. Pero bueno, la verdad es que no hay empleo realmente. Bueno, formalmente es el 3.7, ¿no? Pero hay mucho empleo informal, es decir, ¿sí? Puestos, tianguis, negocios que no tienen absolutamente ninguna seguridad social, y la verdad es que ahí estamos, pero muy, muy elevados, 52% de las personas que trabajan en nuestro país lo hacen en un empleo informal, y eso es muy grave. Es muy grave porque eso implica que esas personas no tienen seguridad en el trabajo, no tienen prestaciones sociales, no tienen vacaciones pagadas, no tienen absolutamente nada, ¿sí? No tienen seguro social, no tienen nada, ¿sí? Bueno, a esos trabajadores informales les va a pegar duro, y a los formales también con el desempleo. Habrá saturación en los hospitales. Para la Sociedad Mexicana de Salud Pública, la SMSP, la pandemia de COVID-19 va a saturar el sistema hospitalario del país debido al subregistro en el número inicial de contagios causados por el bajo número de pruebas que se aplicaron en la fase 1 de la epidemia. El presidente de la SMSP, Miguel Betancourt Cravioto, advierte que aún los escenarios más optimistas del gobierno federal, el número de camas hospitalarias, en particular de terapia intensiva y de respiradores mecánicos con los que cuenta el sistema de salud pública, será insuficiente para atender a la población que represente cuadros graves de neumonía tras sufrir una infección por el COVID-19. En la reflexión que hicimos el viernes, poníamos ahí, pues, para la reflexión, porque no tenemos respuesta, que en los estados fronterizos, México, Estados Unidos, la diferencia entre los infectados de uno y otro lado son muy elevados,
¿sí? Es muy elevada la diferencia, incluso entre ciudades contiguas como El Paso y Ciudad Juárez, o como San Diego y Tijuana. Son muy elevados. En San Diego en ese momento había cerca de 300, ¿sí? Y en Tijuana había 10, ¿no? Nosotros no nos atrevimos a dar una razón, pero aquí en esta entrevista que hacen con este médico, presidente de este organismo, él dice que hay un subregistro, ¿sí? Producto de que la Secretaría de Salud prohibió tomar muestras, ¿sí? Y si una persona iba con neumonía o con un cierto cuadro, no le tomaban la muestra, sino ya en casos muy extremos. De tal manera de que no sabíamos realmente si una persona estaba ahí postrada por el coronavirus o por cualquier otra enfermedad, que puede ser influenza, puede ser gripa, puede ser otra cosa. El propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que no había necesidad de hacer la prueba, que era la misma. Si sabían o no sabían si era coronavirus, era la misma, porque te iban a atender igual, ¿sí? Pero para efectos de estadística y para efectos de ver cuántas camas, cuántos respiradores, cuántos médicos, cuántas doctoras, cuántas enfermeras, enfermeros, etcétera, se ocupan, es necesario tener el número. Incluso, fíjense, el primer fallecido que hubo en nuestro país, hace cosa de unos 10 días, una persona de 41 años de Ecatepec, ¿sí? Lo que primero le dijeron era que era neumonía. Y ya que estaba muy, muy grave, casi ya que se iba a morir o que ya se murió, le hacen la prueba, ¿sí? Del coronavirus y encuentran que es coronavirus. O sea, esa es una situación. Por eso esta persona, este médico que está aquí platicando, el presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, Miguel Betancourt Cravioto, dice que la epidemia es mucho más grave de lo que se reconoce. Desgraciadamente, cuando las autoridades, por razones políticas, por razones de que no haya pánico, etcétera, esconden la información, al final de cuentas la realidad se manifiesta, y ya cuando se manifiesta es todavía mucho más problemática la situación. La epidemia es mucho más grave de lo que se reconocen las cifras oficiales, dice, debido al bajo número de pruebas y tortuguismo del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicas, INDRE, para validar las que han hecho hospitales y laboratorios privados. El empresariado mexicano sigue esperando que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se coordine con los estados y los sectores del país para enfrentar la emergencia sanitaria y la crisis que viene, advierten diversos actores económicos. Uno de ellos, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, y lamenta en entrevista que pese al alentador discurso del presidente sobre la apertura hacia las inversiones privadas, en los hechos estas enfrentan muchos obstáculos, como en el caso de Constelación Brands en Mexicali. Sin plan gubernamental contra la contingencia, Salazar Lomelín. Mientras la economía mundial está al borde de una de sus peores crisis en la historia moderna derivada de la epidemia del COVID-19, el gobierno mexicano ni siquiera ha sido capaz de coordinar acciones para amortiguar un golpe que en el mejor de los casos provocaría un desplome del 7% del Producto Interno Bruto. Para ponerlo en perspectiva, en Estados Unidos, principal socioeconómico de México, ya lanzó un paquete económico de 2 billones de dólares, los que destinarán a pagos directos a los contribuyentes estadounidenses, recursos para los estados, además de un fondo de rescate para las industrias afectadas por la crisis. Hace un momento aquí en la sección de Diana Ávila, ella estaba valorando que los apoyos y las medidas financieras del gobierno realmente eran insuficientes. Y aquí hacíamos un
un símil, ¿sí? De lo que está destinando Alemania. Ahorita nos lee aquí Edna de lo que está destinando Estados Unidos, el gobierno de Trump, para las empresas de manera directa. Aquí a nivel estatal pues son insuficientes realmente. O sea, y qué bueno que la alcaldesa diga no se va a cobrar el agua en los próximos meses, está bien, ¿sí? Pero ¿cuánto representa en los pasivos de una empresa lo que paga de agua con relación a otros gastos? ¿Cuánto representa? La gobernadora dice el impuesto sobre nómina, que es el 2%, se va a cobrar solamente el 50% de ese 2%, se va a cobrar un 1% a empresas que tengan menos de 50 trabajadores. Muy bien, pero ¿cuánto? Miren, un pequeño negocio que pueda facturar al mes unos 100,000 pesos, ¿sí? Paga alrededor de 300 pesos del 2%, es lo que paga, ¿sí? Ahora con este apoyo va a pagar 150 pesos, o sea, ¿qué tanto impacta? Adicionalmente, digamos que las medidas del gobierno federal con respecto, por ejemplo, al sistema de administración tributaria es cero. ¿Sí? Tienen que pagar los impuestos. Ahí viene la declaración de abril, la tienes que hacer. Bueno, ya pasó la de marzo para las personas morales, tuvieron que hacerla y tienen que pagar. Ahí viene la de abril para las personas físicas, la tienen que hacer. No hay incentivos, no hay incentivos. Uno de los incentivos más impactantes, entre comillas, es de que a los adultos mayores, en lugar de darles un bimestre, les dieron 2 bimestres. Bueno, qué bueno, ¿sí? Que ahorita en lugar de recibir 1,000 pesos van a recibir 2,000, está bien. La pregunta es, cuando se acabe esos 2 bimestres, pues no le van a dar nada, porque ya se lo adelantaron. O sea, no está la cosa muy clara, y además no hay apoyo fuerte, de tal manera pues poder enfrentar lo que viene, porque además las calificadoras, que son esos organismos internacionales que le dicen al empresario internacional, al inversionista internacional, dónde invertir, Standard & Poor's y otras, ¿sí? No están calificando bien a México, ¿sí? Eso quiere decir, cuando alguien va a invertir, un inversionista internacional, cuando alguien va a invertir, dicen ellos, ¿a dónde vamos? Y consultan a estas calificadoras. ¿Y qué pasa ahí, Edna? Desde la perspectiva de especialistas en finanzas internacionales, con la baja calificación de su deuda por Standard & Poor's, México ya perdió una batalla en la economía de guerra que se configura a partir de la emergencia sanitaria mundial, que coincide con la crisis financiera y la agrava. Coinciden en que, a semejanza del gobierno estadounidense, el de López Obrador debe tomar decisiones rápidas para apoyar a los sectores más afectados y dinamizar los que pueden sortear el temporal y sostener cierto nivel de crecimiento. Bueno, a ver, el primer párrafo de ese artículo, bien, espero que ustedes lo busquen y lo lean completo, porque tenemos que tener una visión completa, no solamente del punto de vista epidemiológico, sino también financiero y también psicológico, como lo que hemos estado comentando. La batalla contra el coronavirus está cambiando las prioridades económicas del mundo en una lógica de economía de guerra que impone la necesidad de realizar acciones rápidas como efectuar cambios en las líneas de producción, transferencias de efectivo a poblaciones vulnerables, establecer paquetes de ayuda fiscal a todos los sectores, así como alianzas con el sector privado mediante políticas contracíclicas. Tomamos nuestro separador y lo colocamos. Ludwig Pavlov Salón presente el concierto que he leído. La frase del día. Aprender a leer es encender un fuego. Cada sílaba que se deletrea es una chispa. Víctor Hugo, poeta, novelista y dramaturgo francés. Tomamos nuestro separador
Lo colocamos y te recuerdo que es un gusto compartir contigo este tiempo y este espacio. Te propongo que mañana los compartamos de nuevo. Y para que tengas una buena noche, vamos a dejarte ahí con un corrido con los hermanos Sáizar. Y mañana te vamos a hablar extensamente de este personaje que habla en este corrido. Por lo pronto, disfruta este corrido de Heraclio Bernal con los hermanos Sáizar. Hasta mañana.